Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Muy buenas tardes, Pepe. Pues efectivamente hoy dimos a conocer las conclusiones de este esfuerzo pues muy amplio que convocamos a través del Consejo Coordinador Empresarial. Organizamos, como tú has informado, 3 mesas de reflexiones en una convocatoria amplísima donde estuvieron los partidos todos, sin ninguna excepción, desde el partido que hoy tiene la mayoría en el Congreso hasta los partidos más pequeños en cuanto al número de representantes, tanto en el Senado como en los diputados. Estuvieron los sindicatos, los trabajadores, maestros universitarios, rectores de universidad, organismos autónomos, subgobernadores del Banco de México, académicos. Ya es lugar común, Carlos Salazar, decir que el Consejo Coordinador Empresarial es el organismo cúpula de cúpulas del sector privado y no nos equivocamos. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué tan grave es el impacto económico derivado, claro, de la contingencia sanitaria? ¿Qué tan grave están viendo tus asociados este impacto económico a estas alturas? Nos faltan los datos duros. La CONCAMIN, por ejemplo, estima que se pierden aproximadamente 20,000 empleos por día. Hay otras estimaciones por parte de las cámaras de comercio donde hablan de pérdidas millonarias. Hoy compartían un dato en donde ellos hablaban de que se habían perdido 500,000 millones de pesos ya en actividad productiva por parte del comercio. Pero todavía nos falta conocer los datos oficiales de parte, por ejemplo, del Seguro Social, donde nos diga qué le pasó al empleo formal. El empleo informal, pues siempre lo tienes que calcular a través de indicadores indirectos. Sí. Pero bueno, no hay duda que el empleo informal quizás haya sido el que primero haya recibido este impacto. En el caso del empleo formal ha habido muchísimas negociaciones en donde los trabajadores han negociado con sus empresas, con sus patrones, fórmulas en las cuales tomaron vacaciones anticipadas, descansaron algunos días, han tenido alguna manera de atemperar el impacto de esta crisis. Pero no podemos negar que es una crisis pues de una magnitud impresionante y que, bueno, nuestro esfuerzo es por encontrar cómo deberíamos de salir, los cómo podríamos usar y utilizar para salir de esta crisis. Es cierto, Carlos Salazar, que calculan ustedes que podría ser posible, factible, el perder 1 millón de empleos, que revienten, que quiebren 430 y tantos mini empresas, mini comercios, mini negocios. ¿Es factible? No, yo creo que sí es factible. Aquí lo que hemos nosotros intentado ofrecer y tratar de organizar es de que recuperemos esto, Pepe. O sea, no hay duda que se va a perder durante abril, mayo y junio, pues una parte de nuestra actividad productiva se está perdiendo, pero lo importante es cómo podemos regresar. Y por eso el documento es tan importante, porque establece 3 grandes capítulos. Uno, de acciones que nosotros podríamos implementar de inmediato para atemperar los efectos de la crisis, empezando por el área de salud. Número 2, cómo podemos coordinar con la mayor eficacia y la mayor efectividad el regreso de las operaciones. Y número 3, cómo podemos reiniciar el crecimiento en el mediano y en el largo plazo. En todas estas, pues la participación de la autoridad es importantísima. En algunas de ellas ha sido muy, muy relevante. Yo te destaco que dentro de estas mesas participaron muchos funcionarios públicos también. Por eso fue tan amplia la convocatoria. Y estos funcionarios públicos expusieron sus preocupaciones, pero también sus propuestas. ¿Crees, Carlos, que sea necesario adicionar mayor cantidad de recursos a los programas de protección a grupos vulnerables por parte del gobierno federal? Yo te doy mi opinión en esto, Pepe. Creo que no hay esa otra salida. Hay muchísimas personas que han estado afectadas por esto y que requieren el apoyo solidario
calendario de parte de su autoridad va más allá de los programas sociales, es lo que hemos nosotros intentado explicar. Y también te reitero y aprovecho la oportunidad para decirte que jamás se han pedido apoyos para empresas, para salvarlas, para hacer otros FOBAPROAs, absolutamente ese tema. Es que ese es el temor del gobierno y lo dijo otra vez el presidente. Sí, y por eso lo reitero yo, que no es lo que se ha pedido. Entonces, ustedes están estableciendo un consejo de emergencia económica. Mi pregunta es... Es una de las 68 propuestas que vienen hoy en ese documento, que así como hay un consejo de emergencia para la salud, en donde se concentraron los expertos para tratar de orientar cuáles deben ser nuestras acciones, en encontrar puntos de acuerdo y puntos de coincidencia, que es lo más importante. Van a insistir en recomendar al gobierno federal un endeudamiento responsable para tener otro recurso mayor, pues, para apoyar. De los acuerdos, y esto es muy interesante tu pregunta, porque es de llamar la atención que todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo. Ahí es una de las cosas en que no hay, en muchas había opiniones, en donde uno pensaba una cosa, otro, pero donde sí hubo un acuerdo es que hay que ayudar a las familias, que hay que ayudar a la liquidez de las empresas, que hay que recurrir a todas las oportunidades que nos ofrecen los tratados, que hay que priorizar la salud de los mexicanos. En esas cosas hubo acuerdo, pero también en que se requerían recursos públicos y que se requería inclusive tomar deuda con esos propósitos. Claro, la asignaría el Estado, no es de que se tome deuda y después decidan los privados qué va a hacer con esa deuda, para nada. Entonces, el presidente, digamos, tiene otros datos que no coinciden con la realidad que están ustedes planteando respecto a estos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Invest, que están asegurando apoyos. Pero creo que el presidente, eso fue aclarado en su momento, sí, y también fue entendido por parte del gobierno. Es que hoy lo volvió a decir, Carlos, dice, no queremos por ningún motivo que esto se parezca al FOBAPROA. No, bueno, eso nunca se ha hablado, jamás se ha pedido dinero para una cuestión como el FOBAPROA, jamás se ha pedido dinero. Esto también es importantísimo que lo reiteremos, no se ha pedido dinero para salvar a ninguna empresa, jamás. Ese no ha sido el argumento. Se ha pedido dinero para salvar los empleos y para salvar el ingreso de las familias. Te agradezco mucho, Carlos, que nos hayas comentado las conclusiones de esta reunión y esta propuesta del Consejo de Emergencia Económica y los otros 68 propuestas. Sería interminable tratar cada una de ellas, pero todo con fin de solventar el tema de la crisis sanitaria y la crisis económica derivada por el contagio del coronavirus. Pepe, si me permites un último comentario. Por favor. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que tienes una amplitud enorme de gente que te sigue, que entre a la página del CCE. Ahí vienen este documento. Cualquiera puede analizar las acciones de corto, mediano plazo, las acciones para recuperar nuestras actividades productivas y las acciones para recuperar el crecimiento. Hay suficientes elementos para que ellos puedan ver cómo hay una amplia gama de cómo podríamos utilizar los mexicanos para salir de esta crisis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.